A los 14 años, una joven polaca llamada Bárbara fue acusada de incendiar su ciudad. No había pruebas. Aún así fue ejecutada por brujería en 1811. Imagina un tiempo donde el miedo, la superstición y la justicia se unieron en una de las persecuciones más oscuras de la historia. Un periodo donde cientos y cientos de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de un crimen inimaginable y condenadas a muerte. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de lo que se conoce como la Gran Casa de Brujas. ¿Qué fue la Casa de Brujas? 130.680 Europa Occidental fue escenario de un fenómeno aterrador, la persecución masiva, por vía judicial, de un crimen completamente imaginario. Esto fue la Casa de Brujas, la persecución organizada de un delito ficticio que según especialistas causó entre 40.000 y 50.000 víctimas, aunque pudieron ser muchas más. Los casos extrajudiciales, como los linchamientos, son imposibles de cuantificar por falta de fuentes, pero nos hacen creer que fueron muchas más las víctimas. Un dato escalofriante, el 80% de estas víctimas eran mujeres. Esta persecución no fue un legado medieval, sino un producto temprano moderno y tuvo 4 fases bien diferenciadas. Primero está la fase fundacional entre 1430 y 1500. Sudan persecuciones esporádicas en los Alpes, Francia y Alemania. A la vez se irán consolidando ideas demonológicas clave. Luego viene la fase intermedia entre 1500 y 1560. En este periodo baja la intensidad de la persecución e incluso hay regiones donde se detiene completamente. La tercera fase es la Gran Casa propiamente dicha. Se da entre 1560 y 1650, es el punto más álgido. Las persecuciones se disparan en toda Europa. La fase final se da entre 1650 y 1680. A partir de estos años se da un declive progresivo. Aunque algunos casos aislados continuaron hasta el siglo XVIII, ya no era una persecución sistemática. ¿Qué se persiguió? Lo que se buscaba destruir era una conspiración satánica, una supuesta secta encabezada por el demonio. Las supuestas brujas no eran hechiceras, o más bien, no siempre eran acusadas de serlo. Lo que sí eran siempre acusadas era ser adoradoras del demonio. El corazón de esta conspiración era el Sabbat, también conocido como aquelarre, era imaginado como una reunión sacrílega, una antirreligión, una antisociedad, según la demonología radical desarrollada entre el siglo XIII y la Edad Moderna. El Sabbat tenía estas 10 características principales. Primero, el vuelo nocturno. Se creía que las brujas eran capaces de volar por los cielos durante la noche, usualmente montadas en objetos domésticos como escobas, palos, ruecas o animales. Para hacerlo posible, se ungían con un preparado mágico. Lo que nos lleva a la siguiente característica. El ungüento mágico. Las brujas supuestamente se untaban a sí mismas o a sus monturas con un ungüento compuesto de ingredientes macabros tales como la grasa de bebés muertos, hierbas y venenos. Este ungüento les otorgaba la capacidad de volar o trasladarse espiritualmente al Sabbat. Tercero, el infanticidio. Uno de los aspectos más horrorosos del Sabbat era la acusación de que las brujas mataban niños recién nacidos, especialmente no bautizados. Este acto tenía las funciones de rendir homenaje al demonio, obtener grasa para nuevos ungüentos y burlarse del sacramento del bautismo. La cuarta característica era la presencia física del demonio. El Sabbat era presidido por el demonio en persona, quien se manifestaba como macho cabrío, perro o figura monstruosa con rasgos animales y humanos. A veces hablaba impartiendo órdenes, ofrecía dones a unos y castigaba a otros. En quinto lugar tenemos la adoración al demonio. Las brujas rendían culto al demonio como si fuera Dios. Lo adoraban mediante el llamado ósculo infame, que era un beso en las nalgas de Satanás, símbolo de inversión y humillación. Como sexta característica tenemos a la parodia de los sacramentos. En el Sabbat se realizaban versiones blasfemas de los rituales católicos como misas negras, consagración invertida, pisoteo de la hostia consagrada y bautismos al revés. En séptimo lugar estaba el banquete demoníaco. Después de los rituales, se celebraba un banquete macabro, donde se comían carnes humanas o animales, comidas sin bendecir y platos asquerosos. La octava característica era el desenfreno sexual. En el Sabbat se daban relaciones entre brujas y demonios, coitos entre los asistentes. Se practicaba el incesto, la sodomía e incluso la zoofilia. Noveno, la confesión de fechorías. Al final de la asamblea, cada asistente debía rendir cuentas al demonio. Le relataban los daños hechos desde el último Sabbat, como podía ser el enfermar a vecinos, dañar cosechas o matar animales. Cuanto más grave la fechoría, más reconocimiento recibían por parte del demonio. Décimo y último estaba la entrega de polvos, venenos o instrumentos mágicos. Al retirarse del Sabbat, las brujas recibían nuevos instrumentos de maleficio para dañar a la comunidad, como polvos mágicos, venenos, instrucciones para causar tormentas, la esterilidad o incluso la muerte.
Era una forma de proyectar el mal del Sabbat hacia la comunidad cristiana. La brujería no era simplemente magia, era concebida como una antiiglesia organizada. ¿Dónde se las cazaba? Ahora que entendemos qué fue esta persecución y cómo se imaginaba el crimen, exploremos en qué lugares se desarrolló con mayor intensidad. Las regiones más afectadas fueron aquellas con conflictos religiosos, crisis sociales y jurisdicciones fragmentadas. El Sacro Imperio Romano Germánico, especialmente en Suabia, Renania, Lorena y Franconia. Aquí príncipes o obispos católicos como principados protestantes llevaron a cabo persecuciones masivas. Estas pequeñas teocracias alemanas contaban con tribunales civiles muy activos en la casa. Unas 22.500 personas fueron víctimas de estos tribunales del Sacro Imperio. Otra zona muy activa fue Suida, tanto en cantones católicos como protestantes, cobrándose unas 4.000 víctimas. También estaba Francia. Con unas 5.000 víctimas, la casa se centró sobre todo en las regiones orientales y del sur. Escocia, este país protestante, contaba con un sistema legal que facilitó la persecución, dejando como saldo 1.350 víctimas. Otra región fue Inglaterra, también protestante. Aunque sus persecuciones fueron menos sangrientas en comparación con el continente, con unas 500 víctimas, además que utilizaban un método distinto al del continente: la horca. En los Países Bajos del Sur, la actual Bélgica, hubo focos de intensa persecución, dejando un saldo de 2.400 personas condenadas. Por último, Polonia cuenta con unos 4.000 casos documentados. En contraste, los grandes estados centralizados son muy bien organizados, como en España. Los estados italianos, Portugal o Rusia tuvieron persecuciones mucho más leves. Los tribunales inquisitoriales, tanto los católicos como la Inquisición española o romana, o los tribunales de la Iglesia ortodoxa, aunque tuvieron en la mira la brujería, tendían a ser más escépticos sobre la realidad del Sabbat y no aprobaban aplicar la tortura indiscriminada para descubrir esas supuestas conspiraciones. Las causas profundas de la persecución. ¿Por qué sucedió esta locura? ¿Realmente se creía que se estaba luchando contra una secta de adoradores del demonio? Historiadores han propuesto al menos 3 modelos explicativos de las causas de la persecución. El primer modelo hace foco en la formación del Estado moderno. Este modelo sugiere que el fortalecimiento y la centralización del poder estatal en la Edad Moderna, junto con la unificación legal y el desarrollo de sistemas judiciales más robustos, proporcionaron la infraestructura necesaria para llevar a cabo persecuciones a gran escala, a medida que los estados buscaban consolidar su autoridad y uniformar la justicia. La brujería, entendida como una conspiración contra el orden establecido, se convirtió en un objetivo para demostrar y ejercer este nuevo poder. La capacidad de los tribunales civiles para imponer su autoridad sobre vastas poblaciones fue crucial en este sentido. El segundo modelo focaliza en el avance del capitalismo agrario y la disolución de la comunidad rural. Esta perspectiva económica y social vincula la caza de brujas con las transformaciones en las estructuras agrarias y comunitarias. A medida que el capitalismo se extendía al campo, se producían cambios significativos en la propiedad de la tierra, las relaciones laborales y la cohesión social. La disolución de las antiguas redes de solidaridad comunitaria. La creciente desigualdad y la aparición de nuevas tensiones sociales, como el empobrecimiento rural, pudieron generar un ambiente de inseguridad y resentimiento en la comunidad campesina. En este contexto, las acusaciones de brujería pudieron servir como una válvula de escape para estas tensiones, canalizando la frustración hacia chivos expiatorios, a menudo mujeres marginadas ancianas que eran vistas como responsables de las desgracias colectivas. El tercer modelo se centra en la demonización de la cultura campesina y los procesos de aculturación. Este modelo se enfoca en el choque entre, por un lado, las élites urbanas y clericales portadoras de la demonología radical y la cultura letrada, y por otro lado, las creencias populares y prácticas tradicionales del mundo rural. Las costumbres y supersticiones campesinas que antes coexistían no eran toleradas. Comenzaron a ser interpretadas a través del prisma de la nueva demonología. Prácticas curativas tradicionales, conocimientos sobre hierbas, rituales agrarios o simplemente formas de vida no conformes con las normas impuestas por la Iglesia y el Estado fueron demonizadas y asociadas con la brujería. La persecución, en este sentido, fue también un proceso de aculturación forzada, donde se buscaba erradicar la cultura popular y subalterna para imponer una visión del mundo más homogénea y controlada. Cualquiera sea el modelo que se elija, es importante destacar que los tres están de acuerdo en un punto importante, que a partir de 1560, es decir, durante el periodo donde se da la caza más feroz y sistemática, la justicia civil desempeñó un papel preponderante. Los tribunales seculares en principados, reinos y ciudades fueron los principales impulsores de estas persecuciones masivas, superando en intensidad a los tribunales eclesiásticos. Reflexión final: la bruja no existía, pero el miedo que generó sí, y quemó a más de 50.000 personas.
en su mayoría mujeres. Fue la cara oscura de la modernidad, con universidades enseñando demonología y jueces racionales que firmaban sentencias sobre aquelarres imposibles de comprobar. La Casa de Brujas nos recuerda lo que puede pasar cuando el miedo, el fanatismo ideológico y el poder se unen. Un evento que marcó a fuego a Europa durante siglos. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video dale like. Nos vemos la próxima.